Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también. Estamos abriendo una nueva semana y noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl con la transmisión y retransmisión de las informaciones. Agradecemos el tiempo que nos va a dedicar, o a ustedes, los telespectadores, en este caso quien nos acompaña, que es Ángelo Jara, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que nos acompaña para un hecho específico que vamos a, a desarrollar. Ángelo, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues Ángelo, resulta que está caminando una encuesta, ¿no es cierto?, que es el tema central, que está referida al transporte público del Gran Concepción, ¿sí? Del Exactamente. Gran El Concepción Gran que Concepción. involucra no solo la capital regional, sino que, claro, ya sabemos lo que pasa en San Pedro, Chihuayante, Talcahuano, la conexión de Penco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata todo esto? Podemos hablar de lo general a lo particular, Ángelo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, principalmente esta mesa del transporte público hoy día está compuesta por distintos actores sociales, tanto como dirigentes sindicales, consejeros regionales, concejalas y consejeros, eh, federaciones de estudiantes. Son cerca de 40 personas que están componiendo esta mesa y ya venimos trabajando hace 2 meses. O sea, y en principal, lo principal, bueno, en este caso nosotros estamos trabajando muy de la mano con dirigentes del transporte público, quienes nos han hecho ver las problemáticas internas en temas laborales. Y lo segundo, lo más importante, esta mesa nace también de los distintos tipos de dificultades que existen hasta el día de hoy con la frecuencia del transporte público, los horarios del transporte público y que afecta principalmente hoy día a trabajadores y estudiantes del Gran Concepción. Y así se fue construyendo la Se encuesta, fue ¿no es cierto? construyendo así, o sea, se fue construyendo en base a la percepción que tenía esta mesa y llegamos a un consenso de lanzar una encuesta de 12 preguntas que tiene que ver más o menos con la percepción, cómo ve uno el tema del transporte público y también tiene que ver con cuáles son los principales puntos de interés respecto a poder de cambiar el sistema de transporte público que actualmente rige en el Gran Concepción. Y Ángelo, cuando se habla de crisis, es una palabra potente esta, ¿no es cierto? Sí, Bueno, uno sale a absolutamente. la calle y la advierte de inmediato, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, esto es un tema ya que se viene dando pre-pandemia, post-pandemia. Por lo tanto, hemos visto nosotros en la mesa y hemos llegado a análisis de que lamentablemente la situación no ha cambiado durante este último tiempo. Si bien la percepción de la ciudadanía en general es pésima en términos de cómo se está prestando el servicio del transporte público, vemos que no hay avances. Nosotros hemos estado, hace muy poquito estuvimos con el Ceremi de Transporte, Héctor Silva, y también estuvimos con la Ceremi del Trabajo, la señora Sandra Quintana. Nosotros le planteamos cuáles eran nuestras principales preocupaciones y dolores como ciudadanos y ciudadanas de la octava región. Si bien por parte del Ceremi de Transporte hay una apertura y voluntad para poder dialogar, vemos que en el corto plazo definitivamente a lo mejor las soluciones no van a llegar. Por lo tanto, esta encuesta de cierta manera viene a tomar la opinión de las personas para poder ya tener algo más fidedigno, con la finalidad de poder entregar esta encuesta, si Dios quiere, el día 25 de julio. Tenemos pensado entregarle a la autoridad regional y también al CEREMI de Transporte, perdón, al ministerio, al ministro del Transporte, esta encuesta con los resultados que ya está a punto de cerrarse la encuesta el día 15 de julio. ¿Qué ha visto? ¿Qué dicen las demás autoridades en estas reuniones? ¿Han sacado algo en limpio ya, buscando soluciones, O por sea, yo supuesto? creo que aquí hay algo sumamente fuerte porque hoy día estamos también reunidos con los representantes del transporte público, los dirigentes del transporte público. Vemos que hay muchas dificultades en términos laborales, ¿ya? También se lo hicimos ver al Seremi de Transporte porque creemos que mientras no haya, por ejemplo, una preocupación desde el punto de vista laboral de los trabajadores del transporte público, es muy difícil que podamos tener mejoras en el tema en el sistema de transporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, uno de los grandes reclamos que tienen los trabajadores del transporte público, contratos fraudulentos, no pago de horas extras, no pago de imposiciones,
También argumentan mucho de cómo están llegando las comisiones. No olvidemos, por ejemplo, que los trabajadores de transporte público, según lo que nos han comentado, ellos trabajan el día a día, o sea, es decir, tienen que salir a ganarse su Sí. sueldo porque les pagan en base a una comisión por boleto cortado. Entonces, ese es un punto también que es importante porque, claro, efectivamente, mientras no haya una supervigilancia respecto al tema contractual de los trabajadores, es muy difícil que hoy día el trabajador se pueda reencantar y volver a manejar una micro. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que en la pandemia hubo muchos trabajadores del transporte público que emigraron, o sea, se fueron a las grandes mineras, Proyecto Papa, entonces es muy difícil que hoy puedan estos trabajadores volver a manejar una micro mientras no existan las condiciones necesarias para estos trabajadores. O sea, faltan choferes. Faltan choferes y nosotros tenemos entendido que hay un 25% de déficit de mano de obra que no han vuelto, no han vuelto. Entonces es muy difícil que hoy día puedan volver mientras no haya eh, una fiscalización de parte de la Dirección del Yo creo que ahí también el rol principal que juega la Dirección del Trabajo y la SERIME del Trabajo es que también haya fiscalizaciones periódicas respecto a los contratos de los trabajadores del transporte público. Ya es un tema casi histórico. Sí. Es un tema histórico, y de hecho es más, a nosotros nos llama mucho la atención como trabajadores, porque eh, ¿cómo es posible que un trabajador que hoy trabaje 16 horas al Sí, día? claro. O sea, la persona se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a las 6, 7 de la tarde, por ende, después de las 7 vemos nosotros que baja la frecuencia, las dificultades para nuestros estudiantes de Gran Concepción, para los trabajadores, de hecho, más, nosotros nos reunimos también con sindicatos del retail y es una gran problemática. O sea, hoy día los grandes centros comerciales están cerrando a las 8:30, 9 de la noche, por lo tanto a esa hora ya los trabajadores no tienen cómo irse a sus casas, tienen que utilizar el transporte informal para poder regresar a su hogar. Entonces, al final, este es un tema que está haciendo, nosotros lo llamamos como una crisis social, porque en definitiva está causando estrés, está causando malestar en la ciudadanía, y que en ese sentido nosotros buscamos que en base a nuestras propuestas como mesa de transporte, la autoridad también pueda tomar las decisiones pertinentes. Es un tema estructural este, gigantesco. ¿Esto involucra a taxibuseros y a colectivos también? No, solamente estamos viendo, nosotros hemos visto, bueno, la mesa está abierta, de hecho se siguen integrando personas del Gran Concepción, no descartamos si los colectiveros también quieran integrarse, las puertas están abiertas para poder conversar, pero principalmente hoy día nos estamos abocando al transporte público del Gran Concepción. ¿Cómo llegaron ustedes a participar de esta mesa como sindicato de trabajadores de la Universidad Católica? Eh, Fue bastante, bueno, nace espontáneamente, ya que primero, bueno, la necesidad de los trabajadores de nuestra universidad, muchas personas llegaron a nosotros como sindicato para ver qué podíamos hacer respecto a cómo buscar la fórmula, porque tenemos trabajadores, por ejemplo, que salen a las 6 de la tarde, en el caso de la Universidad Católica, y tienen que esperar más de 30, 40 minutos en el paradero para poder irse a sus casas. Por lo tanto, eso nos abrió hoy día la posibilidad de poder acercarnos con los dirigentes del transporte en una reunión que tuvimos hace muy poco en ENAP, en el sindicato de ENAP, donde ahí conocimos a un dirigente. Y este dirigente, don José Coronado, a quien le envío un saludo también a José. Él, dentro de esa ampliado que se hizo en el sindicato de ENAP, planteaba cuáles eran sus problemas. Entonces, a nosotros como sindicato nos llamó mucho la atención porque vemos que los dirigentes de transporte están como dejados de lado. Y claro, lo llamamos por teléfono, conversamos con él y al final nosotros como dirigentes, como sindicato de la Universidad Católica le dijimos, ¿sabes qué? Queremos trabajar contigo, siento y sentimos que a ustedes les falta apoyo para poder hoy día plantear sus problemas de otra manera, en este caso la autoridad. Sí, ¿eh? La consulta, la encuesta, ¿tiene las preguntas? ¿Y cuántas preguntas son? Son 12 preguntas, 12. 12 preguntas, principalmente tiene que ver, una de las primeras necesidades tiene que ver, por ejemplo, con las luminarias de los paraderos. Eh, Por tema de seguridad por un también. tema de seguridad. Sí, claro. Luminarias, tiene que ver también con un tema de infraestructura de los paraderos.
No olvidemos que también nos dijeron algunos dirigentes de San Pedro que ni siquiera bueno, en San Pedro no hay luminarias, o sea, los paraderos no tienen Son luminarias, peligrosos, son muy muy peligrosos, peligrosos. o sea, las personas quedan a merced de cualquier hecho delictual después de las 7 o 8 de la tarde. Entonces, tiene que ver con eso, principalmente estas dos preguntas que apuntan al tema del mejoramiento de los paraderos y bueno, y después se desglosan una serie de preguntas respecto eh, a la restricción vehicular. Nosotros colocamos esa pregunta pensando también que el aplicar restricción vehicular de cierta manera va a producir un efecto eh, positivo en términos de desplazamiento del transporte público. O sea, hoy día nosotros vemos que en la Gran Concepción hay una gran cantidad de vehículos, entonces como medida también queremos plantear esa pregunta. Y lo otro también tiene que ver con las licitaciones que se están haciendo actualmente del tema del transporte público. Esta mesa está planteando una licitación de una empresa regional del transporte que sea subsidiada por el Estado, por lo tanto, nosotros vemos desde ese punto de vista que el Estado también tiene que hacerse presente en estas licitaciones para poder, de cierta manera, salvaguardar y poder también inyectar más recursos al sistema de transporte público. Bueno, hay una referencia histórica cuando, por ejemplo, se llamó licitación para pintar los taxibuses. Recuerda que para ordenar el sistema un poco. Tengo entendido el año Sí, 2005, 2009, aproximadamente. sí, Sí, 2005, sí, sí, sí. sí, Sí, era el Ceremi de Transporte Raúl Zúñiga en esa época. exacto. Después se ha hablado mucho de estos perímetros de exclusión, etcétera. Algunos, bueno, está ahí la idea. No sé si se concreta o hasta qué O punto, sea, tengo ¿no? entendido que en octubre el Ceremi de Transporte hace el lanzamiento de este perímetro de exclusión, a lo cual nosotros como Mesa de Transporte estamos totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque resulta que al final sentimos que este perímetro de exclusión le viene a inyectar más presión al gremio del transporte público. Lo que dice hoy día el perímetro de exclusión, que la autoría, en este caso la Seremía, va a tener más facultades para poder fiscalizar, para poder, de cierta manera, dar mayor frecuencia, extender los horarios. Por consiguiente, si no hay, por ejemplo, nosotros vemos que si no hay, por ejemplo, un acercamiento con los trabajadores y sobre todo también con los dirigentes del transporte y con los empresarios del transporte, vemos que esto no va a llegar a ningún consenso y tampoco vemos que vaya a solucionar el problema de fondo del perímetro de exclusión. ¿Ya? Claro, ese es un punto. Hay otro punto que, no sé, hay un tema de seguridad también en el transporte, la locomoción colectiva por los asaltos sucesivos que registran muchos choferes, ¿no es cierto? Acuérdense que en Chihuayante, en Vía Villa futuro, Futuro, sí. murió un conductor, en los cerros son muy comunes también los asaltos. Entonces, la idea es brindar seguridad. No sé si dentro de la encuesta está considerado también el uso de la tarjeta, Sí, ¿no es cierto? sí, sí, efectivamente nosotros igual vimos ese tema como un punto súper esencial. Está la pregunta en los validores automáticos. Variable, Sí, claro. eso para nosotros también es esencial, que es una de las principales problemáticas de los choferes de transporte público por la exposición a asaltos que han sufrido durante este último tiempo. Entonces, dentro de la encuesta también dice, ahí ya se menciona al tema de poder cambiar el sistema de pago del Claro. transporte público Claro, de porque a acá. uno lo que le puede llamar la atención, Ángelo, es que, por ejemplo, Ñuble región hace 4 o 5 años y ya los validadores comenzaron a operar, ¿no es cierto?, sobre la marcha. Bueno, están en marcha blanca hasta enero, entiendo, Exacto. pero ya los adultos mayores, hacia los estudiantes ya comenzó a operar el sistema, además de pagar en efectivo. Entonces, es un sistema que se está consolidando, lo han ido apurando un poco. Acá que yo recuerde esto de pago en tarjeta en los años 90 más o menos, cuando muchos empresarios viajaron a Hong Kong algunos, en Francia, fue en Brasil, recorrieron para ver cómo aplicarse, pero pasaron los años, se quedó atrás el siglo y estamos en Exacto. pleno 2023 y estamos ahí mismo. Bueno, el empresario, a propósito, en las reuniones para consolidar esta encuesta, ¿había empresarios también de locomoción?
Sí, ¿sí? habían creo, uno o dos empresarios, no recuerdo los ¿Sí? nombres, pero también estaban dentro de la... ¿Y advirtió por lo menos interés en, no Sí, sé, o yo sea, creo que sí, debería haber, yo ¿no? creo que hay mucho interés, hay mucho interés. De hecho, también el tema de poder tener estos validadores automáticos, de cierta manera, yo creo que se debe garantizar también un sueldo fijo. O sea, muchos trabajadores de transporte público Claro, dicen, yo quiero un sueldo fijo como cualquier trabajador. exacto. Y Entonces, tranquilo, y yo creo trabajar que tranquilo. es totalmente atendible lo que están ellos proponiendo. Por lo tanto, yo también hay que avanzar mucho en la parte de derechos fundamentales, Sí, trabajo digno, trabajo decente, es sumamente importante que de cierta manera también la autoridad, tanto la Seremía del Transporte como la Seremía del Trabajo, se hagan presentes y tengan la voluntad ya de ir cambiando ciertas cosas para poder mejorar el sistema. claro. Y el punto es referido también a los terminales, ¿no es cierto? Que es otra materia que no sé si estarán operando todo en propiedad o como pide en este caso la autoridad, ¿no es cierto? Que es un trato digno también para que la gente tenga donde comer, donde alimentarse, donde lavarse por lo menos las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas Son variables, ¿ah? muchas cosas hoy día, sin duda, por ejemplo, eh, tenemos entendido que una concejala de Hualqui, a través de una gestión que realizó ella, se pudo capacitar cerca de a 13 o 15 mujeres para el transporte Ah, claro, público, también. ¿ya? Pero también viene con lo que tú planteas de tener esa capacidad para que las trabajadoras puedan también ocupar lugares, en espacios comunes con el resto de sus colegas. Entonces también hay un tema de inversión para que estas trabajadoras cuando se integren al sistema de transporte público puedan tener también las mismas condiciones en términos de seguridad e higiene laboral. ¿Cómo participar de la encuesta, Ángelo? Tenemos hoy, por ejemplo, nosotros en nuestra página del sindicato www.sindicatoucsc.cl, uno abre la página web y ¿Sí? en la portada de nuestra página web tú pinchas y se despliega automáticamente la encuesta. Y por otro lado también tenemos alojada nuestra encuesta en Instagram, sindicato UCSC, ¿ya? Te vas a la parte de historias destacadas y ahí puedes responder la encuesta. ¿Ya? ¿Hasta cuándo hay plazo para participar? Hasta el viernes 15 de julio, ¿Sí? nosotros ya cerramos la encuesta para poder ya empezar a, a manejar los datos. ¿Y qué va a pasar con esos datos que ustedes van a recepcionar? ¿Dónde van a parar? Van a parar, como dije anteriormente, le vamos a entregar la encuesta del resultado al Seremi Transporte. También queremos hacerle llegar esta encuesta al ministro y al presidente de la República, don Gabriel Boric. Ya. Ángelo, nos gustaría que se dijera a las cámaras para que participe la gente, la active, ¿no es cierto?, y la entusiasme para participar. Sí, bueno, quedan todos cordialmente invitados para poder contestar la encuesta www.sindicatoucsc.cl. De verdad creo que es una bonita instancia para poder expresarnos, para poder hoy día sentir nuestro malestar con respecto al tema del sistema de transporte público. La encuesta se va a cerrar el día 15 de julio, este viernes 15 de julio, por lo tanto tenemos tiempo y hay plazo para que ustedes puedan contestarla. Es importante que los ciudadanos y ciudadanas de la octava región puedan expresarse. Esta es una instancia para también conocer su opinión, de tal manera de poder llegar con esta encuesta y los resultados a las autoridades pertinentes de acá de la octava región y del país. Ángelo, no puedo dejar que se vaya sin consultarle sobre su sindicato. ¿Cómo está su sindicato de trabajadores de la Católica? Bien, hoy día estamos de aniversario, hoy día cumplimos 43 años como sindicato. El sindicato fue fundado el 10 de julio de 1980. El año pasado fue un año muy turbulento en términos de negociación colectiva. Lamentablemente nosotros después de haber negociado, tuvimos una baja, cerca de 80, 90 personas desvinculadas de la institución. Eso nos golpeó bastante. Creemos que las relaciones laborales se construyen con voluntad, eh, no, por, eh, no porque hoy día tengamos una negociación colectiva que a todas luces pudo haber sido vista de un punto de vista distinto por parte de la autoridad para poder llegar a un acuerdo sin haber hecho una huelga. Sin embargo, esta huelga se hizo efectiva y lamentamos la consecuencia de un despido masivo. Por lo tanto, estamos volviendo a reencantarnos para poder buscar herramientas distintas
cosa que en el futuro ya no tengamos que seguir lamentando despidos después de una negociación colectiva. Ángelo, ¿hace cuánto tiempo es dirigente usted? Yo llevo 4 años, ahora en diciembre ya se cumple el periodo, por lo tanto no sabemos si nos vamos a postular como directiva, pero hemos hecho un trabajo bastante bonito, nosotros lo hacemos con mucho orgullo y satisfacción de las cosas que hemos logrado. Muchísimas gracias por No, venir. gracias a ti, Muy bien. muchas gracias. Nos ha acompañado Ángelo Jara, que es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Una pausa y hay más invitados, hay noticias también, en un instante.